¿Qué tal, queridos estudiantes? Me alegro mucho que nos encontremos acá. Vamos a hacer estas dos clases de esta semana que yo no estoy con ustedes, pero ustedes me siguen a mí y me acompañan a través de esta grabación. Voy a hacer una sola grabación para las dos clases y entre medio ustedes tienen una lectura. De tal manera que esta clase va a tener una primera parte que explico, luego les explico unas lecturas que ustedes leen y luego entonces pueden terminar con la última parte del curso. O ven todo completo y después leen y vuelven a repasar, como ustedes quieran. Pero implica la clase, que yo ahora se las indico, se las grabo, y las lecturas de digamos, el concepto bíblico de pecado, que está en dos textos que yo les entregué, y un tercero, un complemento de un aspecto muy puntual sobre la entidad que puede tener el pecado, si es que se puede decir que tiene una entidad. Entonces, el tema de hoy, que sería la quinta clase, en esta quinta clase comenzamos la segunda unidad de nuestro curso. La primera unidad fue la antropología teológica, con 4 temas que ustedes recuerdan. Los principios básicos, la hermenéutica, después que es necesario tener principios hermenéuticos, luego el concepto de imagen de Dios, que es muy importante para nosotros, y finalmente la distinción entre natural y sobrenatural, si es posible o no hacerla. Recuerden que esta última parte implica un trabajo que hay que hacer y que yo espero que en esta semana lo hayan hecho, que es el foro de discusión, donde cada uno va a poner su opinión y además puede responder a otras opiniones o responder a mis comentarios a ellas mismas. De tal manera que tenemos un trabajo interesante de discutir sobre las consecuencias pastorales de esta división o no división entre natural y sobrenatural. Eso hay que hacerlo como tarea que ya está pendiente, y ahora entonces en esta semana trabajamos también estas dos clases sobre esta segunda unidad que comienza. La segunda unidad es en el fondo los conceptos teológicos de pecado y de gracia en la Sagrada Escritura. Concepto teológico de pecado, concepto teológico de gracia en la Sagrada Escritura. Luego haremos una tercera unidad con el desarrollo histórico. Esta entonces de hoy, esta clase 2, o sea, la 1 y 2, diríamos la quinta y la sexta clase de nuestro curso, vamos a tratar como de manera conjunta en ambas clases el concepto teológico de pecado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ese es el tema de hoy. Concepto teológico de pecado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Como lectura básica, obligatoria, evaluada, que ya lo dijimos desde el principio, por supuesto están los libros de Ladaria y de Ruiz de la Peña. En el libro de Ladaria, el de la BAC, el más extenso de Sapientia Fidei, habría que leer las páginas 55 a 78. Está esta misma materia más ampliamente explicada. No exactamente igual, pero complementaria. Y en el de Ruiz de la Peña, el don de Dios, antropología teológica especial, desde las páginas 47 a 108. Ahí está también esa materia. De tal manera que aquí tenemos, para estas dos clases, está esta parte de que es los textos dos básicos. Uno de los dos eligen usted, y obligatoriamente y complementariamente estos dos textos bíblicos que yo les puse en la página web, donde aparece como lecturas complementarias de la segunda unidad y lecturas de la segunda unidad, que sería propiamente estos dos textos que voy a mencionar ahora a continuación. Entonces vamos a ver ahora una primera cosa que sería una introducción al pecado. Vamos a situar el pecado teológicamente y luego vamos a ver el concepto bíblico en el Antiguo Testamento. Luego, una tercera cosa, el concepto bíblico en el Nuevo Testamento. Voy a recordar los textos que vamos a leer. Y finalmente, un cuarto punto, una comprensión más sistemática de lo que es el pecado en un sentido más amplio. 4 cosas entonces vamos a ver en estas dos clases, que será como una gran grabación. Vamos entonces con lo primero, que es la comprensión del pecado como concepto teológico. ¿Qué significa eso? Significa que pecado es una palabra teológica. No es una palabra simplemente sociológica. Sociológica es mal. Sociológica puede ser culpa, errar. Pero pecado se refiere a lo que esas cosas, que es el mal, la culpa y otras cosas, afectan la relación con Dios. Por lo tanto, supone que uno tiene una relación con Dios, o cree tener una relación con Dios, confía en que tiene una relación con Dios, o se refiere a lo que afecta la relación con Dios, el mal que uno haga en la vida.
Entonces hay una relación entre mal, delito y pecado que están unidos, porque el pecado es un mal, puede ser un delito también, pero son aspectos distintos que no se oponen uno a otro, se complementan, pero no son exactamente lo mismo y uno tiene aspectos distintos de otro. Entonces vamos a ver ahora la comprensión teológica de pecado, en su sentido teológico, y no los otros elementos que solamente los veremos como a la pasada. En primer lugar, hay que decir que, por lo que acabo de decir, el pecado, el concepto de pecado, la idea de pecado se sitúa en la historia de la salvación. O sea, en el cristianismo aparece este concepto y aparece precisamente cuando se habla de la revelación bíblica. En la medida que se entiende que Dios se manifiesta al ser humano porque lo ha creado y lo ha creado en relación con Él y lo ha creado para la visión de Él, o sea, en la medida en que el ser humano ha sido creado para una relación con Dios y Dios se le manifiesta para realizar esta relación, que se llama alianza, que se llama creación a la imagen de Dios, que se llama alianza, que se llama gracia también, que se llama llamado a la contemplación divina, vocación divina. En todos esos conceptos donde se habla de la relación que establece Dios con el ser humano ya desde la creación, entonces en ese contexto aparece el pecado en cuanto a ruptura de esa relación, en cuanto a actos humanos que se rechazan esa relación, que rompen esa relación, que dañan esa relación. Entonces el pecado está en el contexto de una relación primera creada por Dios y tiene que ver con la ruptura de esa relación. Por eso cualifica el pecado, en ese sentido cualifica la relación con Dios y daña para nosotros la relación con Dios y de alguna manera mancha en nosotros la santidad de Dios y por lo tanto siempre es más que el daño hecho, o sea, más que lo que hice, más que transgredir una ley, más que hacerle daño a una persona, que también es eso, pero eso es pecado en cuanto afecta a la relación con Dios. Además, es un mal y además transgrede una ley, por ejemplo. Por lo tanto, una cosa no quita al otro, pero son dos aspectos distintos y el pecado es lo que tiene que ver con la relación con Dios, que implica y que nace de haber roto también y haber dañado la vida humana. Por eso, en algún sentido, solamente la revelación de Dios y la revelación en Cristo y sobre todo la muerte de Cristo en la cruz por perdonar nuestros pecados y volver a relacionarnos con Dios, muestra la hondura de la ruptura de la relación con Dios por el pecado, muestra el verdadero significado del pecado y le da toda la hondura también a las acciones malas humanas. Las acciones malas humanas tienen una hondura que la percibe cualquier persona, pero la presencia de Dios que se ha revelado, que se ha manifestado y que ha dado su vida por restaurar esa relación con Dios muestra la hondura de el mal que uno hace. Entonces el pecado es lo más hondo que uno puede encontrar porque precisamente es lo que muestra hasta el fondo lo que significa una acción que se aleje del proyecto originario de Dios para nosotros. Eso sería como una primera idea, cómo aparece y dónde está ubicado el pecado en esta comprensión teológica. Está ubicado en la relación con Dios de la vida humana. Y desde ese contexto se cualifica, describe, le da la hondura a las acciones malas humanas. Un segundo punto entonces es mirar cómo se relaciona pecado y mal. En realidad el mal es el anverso, lo opuesto al bien, al hacer una cosa buena. Por eso siempre se dice el pecado es el mal es la ausencia de bien. Un acto que carece de bien es malo y por lo tanto daña. Bien, eso es lo primero. Es el mal, cuando se hace mal, no es que uno haga el mal con una parte externa de uno, es uno el que hace el mal. Aunque yo con la mano golpee a alguien, soy yo el que lo golpeé y soy yo el que hice el mal. De tal manera que siempre el mal es algo que me abarca completamente a mí, es acciones que carecen de bien, pero que son acciones mías y que por lo tanto me cualifican también a mí como alguien que ha hecho un mal, que me estoy transformando en alguien no bueno en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto es una acción que supone mi responsabilidad y que supone mi decisión libre. Y es una responsabilidad mía y yo me tengo que hacer responsable de las cosas malas, puesto que si nacen de mi libertad, nacen de mi conciencia, de mi decisión, en la medida en que nazcan de eso yo me hago responsable de eso y por lo tanto
el mal tiene que ver conmigo y con mis decisiones más profundas. Por lo tanto, el mal tiene un elemento muy profundo que de alguna manera me va cualificando, me va diciendo usted al hacer tantas cosas malas se está transformando en una persona mala. Y entonces de alguna manera, aunque no se identifica el mal conmigo, porque yo siempre básicamente en lo profundo soy bueno, sin embargo como yo soy histórico y voy haciendo cosas día a día, en la medida que voy repitiendo actos, esos van quedando en mí y me van cualificando. Entonces en ese sentido el mal, estamos todavía hablando solamente del mal aquí, el mal me va cualificando y va quedando de alguna manera como me afecta y me va como determinando en muchos sentidos. Y no solo a mí, sino que también a lo comunitario. Y eso se termina llamando un pecado social. O sea, yo estructuro mis males y el otro sus males en el modo de relacionarse de la sociedad y finalmente vamos quedando todos haciendo una estructura social de pecado, de mal, y estructuras de mal, de pecado se dice también. Y entonces, en ese sentido, también el mal se va estructurando de alguna manera en la sociedad, en las relaciones, y el ser humano también a la vez, al cometer un pecado, se va acostumbrando de alguna manera, el mal lo va a uno, de alguna manera, uno se va haciendo costumbre de ese mal y de evitar el bien, y por lo tanto también uno va poniéndose más proclive al mal. Bueno, entonces ustedes pueden ver que en la vida humana, a partir de la libertad humana, de la responsabilidad humana, de las relaciones humanas y de lo histórico del ser humano, el mal va dañando la vida humana personal y va dañando la vida humana social. Y el bien lo va sanando. Bueno, entonces vean ustedes que ese mal que va dañando mi vida, que va dañando la estructura y en el fondo va dañando el proyecto de Dios para la historia, en ese sentido daña también mi relación con Dios. Y por eso es pecado. Es mal y es pecado por eso, en cuanto daña mi relación con Dios, y yo lo considero y lo voy a tomar un pecado en la medida en que yo sepa y tenga conciencia de mi relación con Dios. Si no la tengo, no voy a decir que es pecado, pero en el fondo lo es, en cuanto también daña esa relación con Dios. Entonces, por eso podemos decir que la vida humana en sus males va implicando el pecado en cuanto esa relación con Dios se determina por mis acciones diarias, por mi relación con la realidad y por mis relaciones humanas. Entonces, lo segundo que uno tiene que tener claro es que el pecado es el aspecto teológico de esta realidad humana, que es el mal que daña al ser humano, daña sus relaciones y por lo tanto daña su relación con Dios y daña el proyecto de Dios, y por eso también es pecado. Entonces eso es lo segundo. Lo primero fue este concepto teológico de pecado. El segundo, cómo está muy unido a mal y pecado, pero no son lo mismo, pero están unidos porque son parte del mismo ser humano. Tercero es que junto al pecado existe el perdón. El perdón es algo que viene de Dios en primer lugar, y realmente el cristianismo es el que ha llevado el perdón a su máximo expresión y le ha dado toda su hondura teológica, y por lo tanto hemos comprendido mucho más lo que es el pecado precisamente a partir del perdón, porque el pecado, que es la ruptura de la relación con Dios, lo podemos comprender en su verdadero terrible aspecto, en su verdadera, digamos, en su verdadera, podríamos decir, peligrosidad y maldad propia, ¿no? Justamente en que rompe la relación con Dios y de tal manera que daña de tal manera al ser humano esa ruptura que Dios lo perdona también, y Dios ha querido perdonarlo y Dios ha venido a perdonarlo. O sea, con eso Dios le da toda la fuerza también al pecado, a la relación, y también le da toda la importancia a la relación y también a lo contrario, que sería la ruptura, precisamente perdonándolo. Entonces, de alguna manera, la promesa de salvación, el llamado a la salvación desde el primer pecado en adelante, la venida de Cristo, la muerte, la conversión permanente a la que somos llamados, la perdón una y otra vez, el dejar el sacramento del perdón, muestra la importancia que para Dios tiene la relación y cómo Él se ha comprometido personalmente en reparar esta relación, es decir, en perdonar el pecado.
Por lo tanto, muestra lo grande y de malo que es el pecado, pero a la vez cómo Dios se ha comprometido precisamente con eso hasta la ofrenda más profunda de su propia vida. Entonces ahí tenemos nosotros esas tres cosas que sería, creo que, importante tener presente, ¿no? El pecado es una cosa teológica porque se mira desde la relación con Dios. Ese pecado está totalmente unido al mal, pero no es exactamente lo mismo, aunque en muchos aspectos son lo mismo, pero es lo que daña la relación con el mal, como daña el aspecto que daña la relación con Dios, el mal que nos afecta a nosotros y nos daña entre nosotros y a la sociedad, y cómo la verdadera hondura de ese pecado se muestra justamente en el deseo de perdón de Dios, en todo el camino de perdón de Dios, y como para Dios lo más importante es la relación y no el pecado. Bien, dicho eso, que nos valga como trasfondo para comprender ahora el concepto bíblico de pecado, que está en estas cosas que he dicho, pero vamos a profundizar ahora más directamente en el aspecto bíblico. Vamos a ir en primer lugar al Antiguo Testamento. Yo voy a hacer una pequeña síntesis de los conceptos que utiliza, porque eso muestra la riqueza conceptual del Antiguo Testamento en este sentido, y luego ustedes van a leer dos textos que están allí puestos, que son dos textos de dos diccionarios teológicos del Nuevo Testamento, donde aparece como una introducción del Antiguo y la palabra pecado en el Antiguo Testamento para indicar la del Nuevo. Entonces ahí ustedes leen Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, en primer lugar, vamos entonces, como segundo punto, el concepto bíblico de pecado. A, Antiguo Testamento; B, Nuevo Testamento. A, ahora Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una riqueza conceptual muy grande, que no es la misma nuestra en castellano y tampoco es la en griego. O sea, utiliza muchas palabras que se utilizan para muchas cosas para indicar el pecado. Y hay tres conceptos que son muy importantes, hay dos que son un poquito menos importantes, pero según todos los exégetas hay más de 30 conceptos que se utilizan en algún momento como sinónimo de pecado, se utilizan como pecar. Aun cuando la palabra no es pecar, sino que es otra, pero dice pecar. Por ejemplo, errar o fallar o encorvarse puede significar pecado. Pecar, yo hierro, eso quiere decir pecar. O yo me encorvo, o me doy vuelta, o me equivoco, eso también se dice pecado. Entonces, usa muchas palabras para explicar el pecado, y con eso está explicando el sentido que tiene para el Antiguo Testamento el concepto de pecado teológico en cuanto a ruptura de la relación con Dios. Entonces hay más de 30, pero hay 5 que son más importantes, de los cuales los 3 primeros que diré yo son más significativos. Voy a decir la palabra transliterada en castellano, que así se dice en castellano la palabra en hebreo, ¿no? Entonces, la primera palabra es hatá, o sea, H-A-T-A, así se podría decir, que es como errar en el blanco o errar en el objetivo, un yerro. Errar es como no dar en el blanco. Entonces, la primera idea la primera palabra que se utiliza para hablar de pecado viene etimológicamente de errar en el blanco o equivocarse en el camino. Me equivoqué de camino, erré en el blanco, y por lo tanto eso, entonces ahí fallé, o ahí me equivoqué, fallé, pequé. Entonces el pecado se entiende como te equivocaste de camino o fallaste en el blanco, no acertaste a lo que debías haber hecho. O sea, hiciste algo equivocado, no hiciste lo que debías haber hecho, no fuiste por el camino que debiste, o no acertaste el objetivo que tenía que hacer en la vida. Y por eso puede ser utilizado como pecado, como pecar, y en ese sentido también transgresión, porque yo transgredo, me meto en un camino que no debía haber ido, o hago algo que no debía haber hecho, transgredí un objetivo porque hice otra cosa, disparé para otro lado. Puede ser entendido como transgresiones de mandatos o delitos contra el hermano, injusticias, idolatría. Cualquiera de esas palabras puede ser utilizadas como pecado en el sentido de que yo no cumplí el objetivo, erré en el blanco o me equivoqué de camino, fui por un lado inadecuado. O sea, en el fondo, la primera idea de pecado tiene que ver con que no acertaste a lo que debías haber hecho. Que ese es como el primer, te equivocaste de camino. Ese es el primer concepto, y un concepto muy significativo. Una segunda manera de llamar al pecado es abón o awón,
W-O-N, así se puede decir, que en el fondo es doblarse o encorvarse o devolverse, ¿no? Es como que yo me doy vuelta, no voy al lugar que no debía, me retracto de lo que estaba haciendo, en vez debía ir para allá y me miro para el otro lado, o me doblo, en vez de mirar al frente miro abajo, y en vez de mirar allá miro para acá. O sea, esta idea de encorvarse, volverse a sí mismo, de alguna manera me devuelvo del camino, debía ir para allá y de repente me devuelvo, ¿no? Entonces implica una acción de volverse y la consecuencia, empiezo a mirar para el otro lado. Entonces, de alguna manera es alejarse inconscientemente del camino o conscientemente del camino recto. Voy un camino torcido, ahora no voy recto, me doblo, me tuerzo. De alguna manera es una falta, entonces un mal. Entonces eso es pecado, es maldad, es perversidad, todas esas cosas, porque te diste vuelta, no fuiste, te equivocaste. Te diste vuelta por otro camino, te corriste el camino en el fondo, ¿no? Entonces tiene toda esta idea y implica también, no necesariamente consciente, pero de alguna manera me hace malvado, me hace pecador, y pecado se puede entender, sí, o maldad o perversidad, en el sentido de que sabiendo que era para allá te diste para acá, o sea, como que de repente no te miraron y te diste vuelta para el otro lado, y ibas caminando por un camino y sin que se da cuenta te fuiste para el otro camino. Entraste contra el tránsito, cosas así, ¿no? Entonces, la idea primera era, la de arriba, era me equivoqué de camino, y en esta segunda me quise salir del camino. Entonces, ese es el segundo concepto de pecado, que es bien, si ustedes lo piensan bien, es bien sintomático, bien profundo, bien bonito, porque en el fondo te está diciendo lo que es pecar en el fondo, lo que significa una relación con Dios. Una relación con Dios significa que yo, en vez de mirar a Dios, ya me peco porque no me voy a donde Dios, busco un ídolo, o diciendo que voy siguiendo a Dios, de repente ya no lo sigo más, o sea, me corro. Entonces, ese es un segundo concepto, ¿no? Que también es importante, que se utiliza para lo que nosotros entendemos por pecado, utilizando esa palabra como para darle ese sentido al pecado. Y la tercera palabra de las tres más importantes es paesa o pesa, P-A-E-S-A, y que en el fondo se refiere a apropiarse indebidamente de algo, robar algo, quedarse con lo que no es de uno. Y por lo tanto es un delito. Claramente es un tipo de delito, pero es un tipo de delito que yo me quedo con lo que no es mío. Entonces el pecado tiene que ver con rebelión, con yo me apropio de una autoridad que no es mía, yo me apropio de un compromiso, yo rompo el compromiso y ahora siento que soy yo el que determino el compromiso. Es decir, es todo tipo de acciones en que se puede entender como que yo me asumo una autoridad que no tengo, o me hago de una propiedad que no tengo. Entonces puede ser que yo no cumpla el pacto, entonces ahora me siento más importante o sea, no tengo para qué cumplir un pacto, que sería una traición. Entonces tiene que ver con traición, con rebelión, con incumplimiento, y de alguna manera entiende, es pecar, ¿te fijas? Porque yo me había comprometido a algo y dejo de cumplirlo, y con eso yo quedo en deuda. O yo tenía que cumplir una cierta rito y no lo cumplo, entonces lo transgredo. Y yo tenía que darle cuenta a Dios, adorarlo a Dios, y adoro un ídolo. O sea, ya me hago de otro Dios, me apropio de lo que no es mío. Entonces, en cierto sentido, también puede ser cuando yo daño a un ser humano, me apropio del que no es mío, me hago dueño de él, lo esclavizo. Entonces, puede ser utilizada de muchas maneras, pero la idea es que yo me estoy apropiando, me hago dueño de algo que no lo soy. Y eso es un delito porque es un robo, es apropiarse de lo indebido. Esa es una tercera forma, y de alguna manera muestra que en la relación de Dios con el hombre, el ser humano es propiedad de Dios. Dios es mi propietario. Yo pertenezco a Dios. Y cuando yo digo no pertenezco más a Dios, yo pertenezco a otro, o yo me hago libre, yo no tengo nada que ver con Dios, en el fondo le robo a Dios su propiedad, porque ahora me hago yo dueño de mi propiedad cuando es una propiedad de Dios. ¿Se fijan el punto? Todo el tema está en que al romper la relación con Dios, lo que yo estoy diciendo es que aquí soy yo dueño de mí mismo, y en realidad Dios es dueño de mí mismo. O sea, es romper mi dependencia con Dios. Entonces, todo este tercer pecado, esta tercera conceptualización de pecado tiene que ver con a quién pertenezco. ¿Pertenezco a Dios
o pertenezco a mí mismo, o pertenezco a otro. O yo esclavizo a otro. Si yo esclavizo a otro, lo hago pertenecer a mí cuando él pertenece a Dios. Falla a los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos tres conceptos, que es equivocarse en el blanco en el camino, que es darse vuelta y salirse del camino, o apropiarse de lo que es indebido. Un cuarto concepto que también se utiliza para hablar de pecado es un defecto, que claro, hoy día no se puede comprender así, pero entendámoslo en el contexto cultural de la época, ¿no? Una persona si tiene un defecto o algo que tenga un defecto, si hay algo que es defectuoso, eso le falla algo porque le falta algo. O si una persona tiene un defecto, no sé, le falta un brazo, le falta algo. Entonces, era la palabra de defecto se pasa a lo ético. Una persona que éticamente comete algo malo, le falta algo bueno, entonces está defectuoso su acto. Su acto es defectuoso porque le falta esa bondad y por lo tanto es algo desagradable, es algo malo y por lo tanto es el pecado. Entonces, de alguna manera es lo malo a los ojos de Dios, es algo que daña la vista porque es defectuoso. Y es defectuoso porque carece de bien, o sea, tiene mal, carece de bien. Y es como el equivalente a algo que tiene un defecto, que no anda, el motor que no anda o que le falta una pieza. Éticamente, el que no hace el bien, le falta algo, le falta una pieza y por lo tanto es feo, es malo a los ojos de Dios, es horrible y eso es el pecado. El pecado es esa fealdad de lo que le falta algo, del defecto, de la falla. Entonces, de alguna manera, es el pecado se puede entender como defecto, pero defecto en el sentido de algo que debe estar. O sea, si yo no tengo, no sé, entendámonos bien, si yo no tengo ojos, bueno, me falta algo que debería haber tenido. Y eso es entonces un defecto, y ese defecto es que ha transformado, cuando se le ve ahora, análogamente se mira en el campo ético, entonces el defecto es lo que le falta a la bondad y por lo tanto se hace malvado, porque ha hecho un acto defectuoso éticamente y por lo tanto malvado. Entonces, en ese sentido, los hombres malvados, por ejemplo, en Génesis, que querían matar a las hijas de Lot, o querían a los jóvenes, querían violarlos, entonces en ese sentido son malvados, son defectuosos, porque no les falta el bien que tenían que haber hecho, que era acogerlo. O sea, les faltó la acogida, son defectuosos, son malvados, al no tener la acogida que tenían que haber tenido. Ese es el cuarto concepto. Y el quinto concepto del Antiguo Testamento se fija que va perfilando lo que significa pecar. El quinto es uno que es rasha o rasa, R-A-S-A, que es cuando uno no quiere ser justo, actúa injustamente, no es íntegro, no es honesto, actúa deshonestamente, miente o engaña, entonces es impío, es culpable, impío, no piadoso, o sea, no tiene temor de Dios, en el sentido de que es una persona que no es justo, no actúa justamente, no dice la verdad o no cumple lo que tenía, no paga la deuda, qué sé yo. Entonces, de alguna manera es impío, culpable, porque es deshonesto. Entonces, el pecado tiene también algo de deshonestidad. Y por eso puede robar, pasa a llevar a los pobres, no cuida a la viuda, es deshonesto, pero en el sentido de impío, o sea, no tiene temor de Dios, no hace lo que tenía que haber hecho, no tiene el cuidado de la creación, no respeta las leyes de Dios. Ese es pecado, porque no respeta el orden, es impío, es injusto, es de alguna manera culpable, por lo tanto. Y ese es como el quinto concepto, ¿no? Entonces, no deja de ser interesante que el pecado puede ser entendido como un errar el blanco, como salirse del camino, como apropiarse de algo indebido, como tener un defecto y no tener algo que le falta, una cualidad bondadosa de ética que le falta, o que no le importa y es deshonesto y entonces falla las leyes, no cumple las cosas que tiene que cumplir. Ahí tenemos entonces los 5 conceptos del Antiguo Testamento. Bien, con eso yo creo que más o menos uno puede comprender cómo es lo rico de este concepto en el Antiguo Testamento, cómo es muy grande lo que hace
toda la Biblia tiene muchos conceptos, pero el pecado tiene todos estos aspectos que se unen para que ustedes puedan perfilar bien cómo se entiende esta relación con Dios, ¿no? Que es algo debido, es algo que me viene bien, es algo que va justo, es lo que yo tengo, es lo que me va en el camino correcto y es lo que es honesto hacer, ¿no? Es lo adecuado. Bien, entonces hasta allí quedamos con el Antiguo Testamento. Veamos ahora en un tercer momento, ahora el concepto teológico de pecado en el Nuevo Testamento. Yo les puse en la página web aquí que tengo 2 textos. Uno del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, que está puesto como DTNT, que es en el fondo una pequeña resumen del Kittel, que es un gran diccionario teológico. Esto es más chiquitito, entonces es como en un par de páginas ustedes tienen como la descripción del pecado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y les puse un segundo texto que es más cortito, que es de Balz y Schneider, que es el diccionario exegético del Nuevo Testamento, que también la palabra hamartía. En griego la palabra pecado es hamartía y pecador es hamartolos. Entonces esas palabras aparecen allí en los 2 textos. Entonces yo aquí uno está, aquí se fija, este es el primero de los textos que tiene acá de la página, desde la página 42 al final hasta la página, ustedes lo tienen que leer hasta la página 49. Este primer texto, yo ahora voy a subrayar algunos aspectos fundamentales y luego tienen de este diccionario teológico exegético también desde la página 199 en el fondo, que va avanzando hasta prácticamente la página 203. Estos 2 textos más o menos dicen lo mismo, pero uno es un poquito más extenso que el otro y van acentuando como distintas cosas. Entonces yo no voy a repetir lo del Antiguo Testamento que aquí aparece. Entonces la gracia que dice aparece la palabra hamartía o hamartolos una y otra en el Antiguo Testamento, en el judaísmo contemporáneo, en los 70 y luego en el Nuevo Testamento sinóptico, Juan y Pablo, otros textos. Entonces ustedes van leyendo y van viendo cómo la palabra pecado o pecador va teniendo distintos conceptos. Lo del Antiguo Testamento es bastante breve, usted de alguna manera resume. Yo aquí les puse los 5 conceptos, pero ahí lo van a ver un poquito más completo y eso les va a servir para complementar. Luego lo discutimos en la próxima clase, el martes próximo, que ya sería el martes 28. Entonces yo ahí vamos a partir discutiendo estos textos, lo que he dicho en clase, más vamos a traer los textos y vamos a subrayar, a ver las cosas que a ustedes les parezcan, las preguntas que tengan, lo que no hayan entendido. Yo por supuesto he leído y yo no voy a repetirlo, pero podemos profundizar, subrayar, ustedes me pueden preguntar lo que les falte. Entonces, dicho eso, me gustaría de todas maneras como insinuarles las cosas más importantes de lo del Nuevo Testamento. Si partimos por este primero, que es el diccionario teológico, fíjense ustedes que dice algunas frases al final de la página 42, dice la Biblia de los 70, difícilmente con las palabras griegas que utiliza, le hace justicia al rico y flexible original hebreo y suele errar. No lo hace bien, ¿no? Cuando todo lo traduce por culpa. O sea, en el fondo quiere decir que la palabra pecado en hamartía tiene todos los conceptos del Antiguo Testamento, no uno, todo. Pero hay que tratar de entender que esa palabra puede tener mucho más significado. Todo lo que he dicho. O sea, lo que quiero decir es que la palabra pecado, pecador, pecar, en el Nuevo Testamento, aunque utiliza una única palabra que es hamartía, uno tiene que tratar, como está el contexto básico del Antiguo Testamento, uno tiene que tratar de tener que tiene todos esos aspectos que hemos dicho del Antiguo Testamento. Luego, al inicio de la página 43, dice otra frase bonita, dice: los 4 raíces principales que porta la idea de pecado tienen sentidos variados de pecado, negligencia, rebelión, culpa, error. Se fija que también tiene tomándolo al Antiguo Testamento, también la palabra hamartía tiene que ser entendida en todos esos sentidos. Es pecado, es negligencia, es rebelión, es culpa, es error. Y luego entonces muestra un poco en toda esa página 43 lo que
dice el Antiguo Testamento. Y luego en la página 44 habla propiamente de la caída de Génesis 3. Eso lo pueden leer ahora, lo vamos a utilizar cuando veamos el pecado original, pero está allí. Y luego sale un poquito lo de los 70, el pecado en el judaísmo, y finalmente ya en la página 46 viene propiamente el Nuevo Testamento, donde tienen que leer con más detalle. Lo otro también tienen que leer, pero aquí como con más detalle, ¿no? Entonces, diríamos que de alguna manera, antes en el Nuevo Testamento, la palabra pecado, amartía, en el Nuevo Testamento significa propiamente ofensa contra Dios con énfasis en la culpa. O sea, como el Nuevo Testamento está totalmente marcado por Cristo, ya la palabra pecado está mucho más teologizada y muy cristologizada también. Pero así todo tiene muchos aspectos. Entonces, en el Nuevo Testamento significa ofensa contra Dios con énfasis en la culpa. O sea, eso es una ofensa culpable. Y se usa tanto para un acto individual, una persona que peca contra Dios, o también para el pecado que está en la naturaleza humana. O sea, somos pecadores, el pecado que nos marca de alguna manera, o sea, como algo más amplio que un pecado individual, nuestra condición de pecadores. E incluso en Pablo aparece como personificado, como una fuerza, el pecado que reinó en el mundo, ¿no? ¿Se fija? O sea, la palabra pecado siempre es ofensa contra Dios culpable, pero puede ser un acto, puede ser como algo que digamos, una cualidad más mía, o incluso una fuerza que va más allá de la humanidad. Se fija que el pecado tiene una connotación algo distinta, más fuerte teológicamente, y que está en relación a la fuerza salvadora de Cristo. O sea, claramente el concepto de pecado en el Nuevo Testamento está en relación a la fuerza salvadora de Cristo, porque si en la medida en que la relación del hombre con Dios pasó a ser centrada en Cristo y se revela que Él es el Salvador y el que realmente hace la relación, el pecado también cobra una fuerza porque se hace ver lo más malo que es y más grave que es, precisamente porque daña esa grandeza de Cristo. Ese es como el punto, ¿no? Y entonces aquí tenemos siempre como tres aspectos. En los sinópticos, en Juan y en Pablo, tienen como distintos aspectos que es importante tener presente. En los sinópticos, ahora en la página 46 abajo dice, Jesús no habla acerca del pecado. Si ustedes se fijan, no habla acerca del pecado, pero actúa con conciencia del pecado y es consciente de ser el vencedor del pecado. O sea, Jesús anuncia el reino y vence al demonio y viene a traer la salvación y el perdón. Y en ese sentido dice mucho sobre el pecado sin mencionarlo. O sea, Jesús lo que hace es vencer el pecado y anunciar el perdón del pecado. Y con eso determina lo que es el pecado de una manera negativa y indica la pobreza del pecado, indica la fuerza del perdón, la fuerza de su reinado, indica quién es Él, y al indicar quién es Él muestra lo débil que es el pecado y lo malo que es el pecado. Pero no empieza a hacer digresiones sobre el pecado en sí, sino que sobre el vencimiento del pecado y la fuerza del perdón del pecado. Entonces aquí la misión de Jesús es proclamar el señorío divino y su palabra de obra, y llama a los pecadores al arrepentimiento y trae victoriosamente el perdón. Eso es lo central. Jesús es el vencedor del pecado, y luego los apóstoles continúan transmitiendo la proclamación de la salvación y del perdón de los pecados. ¿Para qué tenemos que hacer para salvarnos? Le preguntaban a Pedro el día de Pentecostés. Reciban el bautismo y arrepiéntanse para el perdón de los pecados y la venida del Espíritu Santo, el don del Espíritu. O sea, los apóstoles siguieron inmediatamente con lo mismo que había hecho Jesús, anunciando que estaba salvado, perdonado el pecado. O sea, no hablan del pecado, sino arrepentimiento y acoger de la salvación, arrepentimiento, acoger la salvación, porque Dios ha perdonado los pecados. Entonces, eso es Jesús. Jesús fundamentalmente es, sin hablar del pecado, habla de cómo se vence el pecado y el llamado a recibir el perdón del pecado. Juan, en la misma línea, pero más profundamente en cierto sentido, Juan dice aquí, presenta a Cristo como vencedor sobre el pecado, al igual que pero aquí es mucho más fuerte, lo teologiza mucho más. La venida de Cristo, en el fondo, aquí el punto del pecado para Juan se concretiza, el pecado se concretiza en el odio a Dios
y la falta de fe en Cristo, el no creer en Cristo. Entonces, la venida de Cristo muestra que el pecado es odio contra Dios. Frente a Cristo se toma la decisión que divide a los seres humanos o con Cristo o sin Cristo. Y aquellos que rechazan a Cristo están en el pecado y mueren en el pecado. Pero aquellos que lo reciben encuentran el perdón. O sea, Juan sintetiza lo de Jesús mucho más en que todos se defienden que yo acojo a Cristo y me recibo el perdón de los pecados, o rechazo a Cristo y permanezco en el pecado. Entonces el pecado está como mucho más teologizado, más fuerte, como una fuerza, como una condición. Y entonces todo Juan está en la lucha de Jesús contra el pecado, no contra el pecado al que Jesús, sino que todo está en el acoger o no a Cristo. En el fondo es la decisión personal, todo se marca en la decisión personal, con o a favor de Cristo. Si estoy con Cristo recibo el perdón, si estoy contra Cristo y no creo en Él, permanezco en el pecado. Esa es como la situación de Juan. Y Pablo, que eso está en la página 47, en la página misma 47 sigue con Pablo, la visión de Pablo se hace también, vuelve sobre el tema y de alguna manera es lo mismo de Juan, pero todavía le da otra vuelta a lo de Juan, porque dice, la visión de Pablo se orienta hacia la obra de Dios en Cristo, la obra de Dios en Cristo, la cual viene a nosotros en la realidad específica del pecado y nos rescata de esa realidad y nos reconfigura. Por eso, en el fondo, para Pablo, sobre todo en Romanos, el pecado es una fuerza y que de alguna manera mantiene el mundo y de alguna manera nos tenía a nosotros y nos llevaba y nos tenía dominado. Entonces, para él, el pecado es en su raíz hostilidad contra Dios. Y el pecado entró en el mundo con Adán y por lo tanto mediante la libertad de Adán. Pero nos subyugó a nosotros, nos amarró y nos acarrió el salario de la muerte. O sea, en el fondo, con la libertad nosotros y Adán, y después todos nosotros pecamos igual, le dimos entrada al pecado en el mundo, que es como una especie de fuerza hostil contra Dios, y eso nos esclavizó. Aunque lo acogimos por la libertad, cometimos pecado y quedamos esclavizados, y nos esclavizó el pecado, y esclavizado al pecado nos llevó a la muerte. O sea, el pecado nos trajo la muerte, estamos esclavizados al pecado y a la muerte. Eso es lo que dice Pablo, y que es muy importante porque el pecado tiene una cualidad demoníaca que nos esclaviza, y Jesús viene a salvarnos de eso. Entonces, vean ustedes que de lo más puntual que era pecados en el Antiguo Testamento, en Jesús se queda todo centrado en que Él viene a perdonar el pecado, y eso Juan y Pablo lo destacan como que el pecado es una especie de fuerza, o hasta una condición en la cual Jesús nos libera. Pero esa condición para Pablo es una condición que nos esclaviza. Ese es el pecado, y tiene una cualidad demoníaca que nos tiene esclavizados y nos lleva a la muerte incluso. Por eso que es Cristo el que nos salva de la muerte, perdonándonos el pecado, y también al creer en Cristo nos salvamos de la muerte y del pecado. Entonces, por eso, para Pablo, Cristo no viene de parte de Dios a juzgar al mundo y a destruirlo, sino que se hizo pecado para salvarnos, para expiar con su propia vida nuestros pecados y llevarnos a la muerte, de la muerte a la vida y a la resurrección ya perdonada. Entonces, Jesús se hace pecado para vencer el pecado y sacarnos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la muerte y llevarnos a la vida nueva, a la resurrección. Eso es lo que hace Jesús, y según Pablo. Eso está en la página 47 también. Y finalmente en la página 49 de este mismo texto del Nuevo Testamento, ya ahora con el concepto de pecador, ya amartolos, pecador, el pecador, en la página 49 también tiene algunas palabras, dice, la palabra pecador tiene también distintos significados, ¿no? Porque el pecador puede ser el que se opone a la voluntad de Dios conscientemente. Otras veces los fariseos dicen aquellos que no cumplen la ley, son los pecadores, o incluso puede ser los judíos refieren a los gentiles como pecadores, o incluso también la humanidad que no quiere seguir a Cristo está en el pecado, incluso un individuo comete pecado. O sea, pecadores, la palabra pecador puede tener muchos significados en el Nuevo Testamento. Hay que tener mucho cuidado si se refiere a la forma que los fariseos le decían a los que no cumplían la ley o a los paganos.
o alguien que realmente ofende a Dios. Entonces, la palabra pecador puede ser bastante ambigua en el Nuevo Testamento porque se utiliza para distintas cosas en ese contexto general. Pero Jesús eso que era el sentir común, la ambigüedad de la época, Jesús de alguna manera lo purifica eso, y entonces Él llama a todos los pecadores a convertirse. Él ya no distingue, o sea, todos son llamados a convertirse, y de alguna manera, en ese sentido, toda persona puede arrepentirse y creer. O sea, son todos pecadores al final: fariseos, gentiles, paganos, publicanos, prostitutas, todo el mundo, somos todos pecadores. Entonces todos estamos llamados a convertirnos. Entonces la palabra pecador ya se hace más amplia. Es el que no se ha acercado a Cristo todavía. Y uno no tiene que confesarse un pecado específico solamente, también puede hacerlo, sino que sobre todo uno tiene que creer en Dios y establecer esa relación correcta con Dios. Entonces, aquí en la página 49 eso aparece muy bonito, porque dice: la actitud de Jesús sería entonces, uno, que llama a todos los pecadores. Segundo, Jesús acepta a todas las personas tales como son, solo les pide la fe y la confesión de sus faltas, es decir, arrepentimiento general de sus pecados. Y tercero, todos necesitamos la relación con Dios, justos y pecadores. Todos los necesitamos, somos todos pecadores, y por eso ya Él no distingue entre justo y pecador. Todos somos iguales y todos necesitamos de Dios. Y los escritos del Nuevo Testamento luego van en la misma idea. Aquí los pecadores son todos, pero somos todos liberados del pecado, y por lo tanto todos podemos volver a Cristo y ser justificados. Pablo lo dirá: todos somos pecadores, judíos y gentiles, y todos somos justificados por Cristo si cogemos con la fe. La fe es la que nos justifica, la fe es la que nos saca del estado de pecador a todos, y la fe es la que nos da la justificación. Y entonces hemos sido rescatados por Cristo del pecado. Bien, esas es entonces las cosas fundamentales que ustedes tienen que ahora leer en este documento bien tranquilamente. Léalo con mucho esfuerzo, digamos, y subrayando, y todas las dudas me las dicen para cuando yo venga el próximo martes. El otro texto del Nuevo Testamento, que es que estamos acá en el diccionario exegético, que es más breve que el otro. Este texto, en la página, aquí va desde la página 200 de la 199, en el fondo va, digamos, de la 195 a la 200. En la página 195 vuelve sobre lo mismo. En el número 3 dice ahí, para el campo referencial de pecado en el Nuevo Testamento es de importancia central la idea de la eliminación de la culpa del pecado. O sea, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de pecado, en el fondo lo que se está hablando es de la eliminación del pecado. Ese es el centro, no es el pecado en sí, sino que el centro es la eliminación del pecado. Esa idea ya la hemos dicho y la repite ahí en la página 196. En la 199 ya baja Pablo y ahí describe a Pablo más tranquilamente. Entonces, en la 196 más o menos está lo de Jesús, un poco lo que ya has dicho, pero en la 199, que son columnas 200, 201 y 202, está Juan y Pablo, o Pablo y Juan. Entonces eso interesa más leer usted aquí en este, lean bien lo de Pablo y lo de Juan, porque para Pablo tiene importancia muy grande el pecado, le da una connotación teológica importante, y de alguna manera él le da una fuerza, como una especie de connotación demoníaca, una fuerza demoníaca, y por eso es importante estudiar lo que dice Pablo en eso. También lo veremos después cuando veamos el pecado original, pero aquí es importante entenderlo. Y Juan, en la misma idea, habla de el pecado como la falta de fe en Dios, la falta de fe en Jesús. Entonces, esas dos cosas están ahí explicadas, y yo les pido que al leer este artículo, nuevamente ustedes puedan estudiar y trabajar también
estas ideas de Pablo y de Juan. Con eso entonces nosotros ya tenemos ya visto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En ambos aparece siempre una introducción del Antiguo, ustedes lo leen para complementar. Entonces, con eso ustedes ya al llegar a la clase del 28, con el texto, con ambos textos, vamos a tratar de ver cuáles son los puntos centrales que ustedes ya vieron, pero preguntas, dudas, vamos a profundizar un poquito y ustedes me interesa que cuestionen, pregunten, vean, comparen, vean textos bíblicos, qué sé yo, y yo profundizo en alguna cosa que no haya quedado clara. Entonces ahí tenemos como el segundo elemento grande. Primero vimos, o el segundo y el tercero, ¿no? Primero vimos como el concepto teológico de pecado, como este concepto es un concepto teológico propio. Segundo vimos como el pecado, el concepto teológico del Antiguo Testamento de pecado. Y luego vimos aquí, a partir de estos textos, cómo el Nuevo Testamento entiende pecado. Y el cuarto punto, diríamos la parte final, o si quieres la tercera, si la segunda es la Biblia, el primero teológico, esta tercera parte sería la comprensión sistemática del pecado. Y voy entonces a, de alguna manera, resumir las cosas que están en la Biblia, lo que dijimos al principio, pero como que lo voy a volver a resumir un poco más. De esto también podemos volver a conversar en la próxima clase, en esa del 28, si tenemos, si lo necesitamos, si no, seguimos avanzando. Pero también ustedes me pueden volver a profundizar en estos temas, que creo que son importantes porque son muy existenciales para la vida de uno y son importantes para entender después la antropología teológica. Lo que sí es muy importante también de tener presente es que puede ser que algunas de estas cosas ustedes las hayan visto o en moral, teología en moral fundamental, o la hayan visto en tal vez en creación, no lo sé, pero si es que algo está repetido, ustedes ya lo dejan de largo. Vamos entonces a la comprensión sistemática, que es el cuarto punto. Comprensión sistemática del pecado, ya propiamente. Y lo voy a dividir en dos partes. Uno, una teología del pecado propiamente. ¿Qué sería una teología del pecado? Y lo segundo, una descripción de algunos aspectos para comprender mejor el pecado. La primera cosa, que es la teología del pecado, voy a ver cuatro aspectos de una teología del pecado. Y la descripción para comprender mejor el pecado lo vamos a ver en 5 descripciones, 5 aspectos para describir el pecado, ¿no? La primera es la teología del pecado, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la posibilidad de que exista pecado se basa en una doble realidad. Se basa en que el ser humano, lo creado, es frágil porque es creado pero no solamente es frágil, porque eso no implica que haya pecado, sino que además es libre. Entonces, en su fragilidad o en su libertad frágil es donde está la posibilidad de pecar. No obliga a pecar, pero ahí viene el pecado. El pecado se basa fundamentalmente, su condición de posibilidad está en que existe un ser humano que es creado, por lo tanto frágil, no perfecto, y libre. Por lo tanto, tiene que tomar decisiones y puede equivocarse en sus decisiones. Entonces, el pecado recae como condición de posibilidad en la libertad frágil del ser humano. Por lo tanto, el pecado es siempre responsabilidad del ser humano, responsabilidad primera del ser humano, porque depende de su uso, de su libertad, que es suya. Y por lo tanto, aquí está unido el aspecto teológico de la relación con Dios, está unido el aspecto de la maldad o no de bondad de los actos, o sea, el elemento ético, y por supuesto el elemento, diríamos, psicológico de la responsabilidad. Cada uno es responsable de eso. Los 3 elementos están unidos acá. Y por lo tanto, ¿en qué consistiría el pecado? Significa en que como yo tengo que tomar decisiones, cada cosa que yo hago, porque el ser humano tiene poder de decidir por sí mismo. Esto es bien importante y creo que es importante tenerlo siempre presente, ¿no? Nosotros tenemos libertad y la libertad es la capacidad que tengo yo de decidir cosas. ¿Me muevo para acá o me muevo para allá? Es la automovimiento, la autoposesión. Yo decido esto, yo decido lo otro. Pero no solamente yo decido esto o yo decido lo otro y no me puedo quedar sin decisión, porque si quedarme sin decisión es una decisión de no decidir, ¿te fijas? O sea, siempre todo lo tengo que hacer. Yo tengo que hablar con usted. O sigo hablando o me callo, pero no puedo decir, no hago nada. Es otra decisión, no hacer nada. O sea, yo tengo que ir decidiendo siempre.
Pero yo siempre decido porque siento que algo es bueno. O sea, ¿por qué yo hago la clase? Porque siento que es bueno hacer la clase, porque le hace bien a usted, porque yo debo hacerlo, pero porque me parece bien. Y si me pareciera malo no lo haría. Y cosas que me parecen malas no las hago. O sea, uno siempre hace las cosas de acuerdo al bien, a lo que le parece que es bueno. Entonces, la libertad tiene eso, la libertad tiene dos aspectos. El aspecto de que yo me automuevo, yo decido, y lo segundo aspecto es que yo decido siempre lo que me parece bueno. Entonces ahí entra la posibilidad del pecado y del mal. Entra en que yo no siempre puedo ver todo y me puedo equivocar en saber lo que es bueno. Entonces el pecado es que yo me equivoco en decidir lo que es bueno, para mí o para el otro, para quien sea. Yo puedo considerarlo bueno para mí, pero era malo porque en realidad daña a mucha gente. Entonces me equivoqué. Y me equivoqué porque yo soy frágil, no veo todo, y porque la realidad es tan complicada que muchas veces yo hay aspectos que no veo. Entonces, aquí es muy importante tener presente que la vida humana, la vida cristiana y toda vida humana, en el fondo, lo que hace es decidir y decidir por el bien. Y el pecado entra cuando yo no logro decidir bien el bien y me equivoco. Entonces ahí está el pecado y ahí está el mal. Ahora bien, segundo aspecto de la teología del pecado, de esta cosa podemos profundizar si a ustedes les parece, ¿no? Un segundo elemento que es importante tener presente es que el pecado, como es un acto mío, y yo soy histórico y temporal, yo vivo siempre en relación con los demás. Yo vivo en relación con los demás y me voy formando históricamente. Yo me voy haciendo, yo me voy construyendo. Ustedes saben que yo cada día voy haciendo cosas y eso me van determinando quién soy yo. Entonces el pecado, el mal que yo haga, de alguna manera afecta a las dos cosas. Como yo me voy construyendo con los actos de cada día, yo también, si voy haciendo actos de pecado cada día y muchos, me voy construyendo de mala manera y me voy dañando y voy siendo pecador en ese sentido. Me voy cualificando como pecador, como mal. Si yo robo siempre, me voy cualificando como ladrón. No soy ontológicamente un ladrón, pero hago tantos robos que al final me empiezo a identificar con el ser ladrón. ¿Se fija? O si yo no miento, nunca voy a ser mentiroso, pero si empiezo a mentir mucho, yo no soy ontológicamente mentiroso, soy siempre bueno en el fondo, pero de tal manera miento que me empiezo a identificar con un ser mentiroso. Entonces, siempre el pecado me va cualificando un poco, me va dañando y me va cualificando, pero a la vez si yo me voy convirtiendo, me voy perdonando, me voy mejorando. Entonces siempre está en esto, es algo que me va cualificando o no cualificando. Y me va dañando o me voy convirtiendo. Y cuando me voy convirtiendo me queda el pecado como perdonado, o sea, una cosa buena en el sentido como salí de eso para agradecer a Dios, para darme cuenta, me da más fuerza no volver a caer porque ya sé lo que es malo eso. Entonces, la historia, el pecado de alguna manera va quedando en mi historia en ese doble sentido, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que uno sea maniqueo y que uno es malo o se pone malo. No, siempre va a ser bueno por la creación a imagen de Dios. Pero uno se va cualificando según lo que hace. Se va poniendo bueno, se va poniendo más malo, se va poniendo bondadoso, se va poniendo egoísta. Entonces es importante tener presente eso. Yo puse un texto en la página web que se llama La entidad del pecado. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo podemos volver a ver la próxima vez. Y en el fondo es que el mal y el pecado es ausencia de bien, pero va dejando consecuencias. Lo mismo ocurre con la sociedad. Yo hago una cosa mala, hago una ley mala, el otro hace otra ley mala, el otro sigue cumpliendo esa ley mala, conclusión queda un pecado social, un mal estructural. La sociedad se va estructurando para bien o para mal. Entonces el pecado va dejando estructuras de pecado o va dejando condiciones pecadoras. Entonces en ese sentido siempre hay que ir luchando y el pecado se va como entizando, haciendo ente en nosotros, sin identificarse con el mal. Nosotros ni somos maniqueos, pero de alguna manera se va estructurando. Bueno, es un tema bien delicado, pero es importante porque es comprender la historicidad del ser humano. El ser humano se va haciendo a sí mismo de acuerdo a sus acciones. Las acciones determinan lo que yo soy y lo que yo soy determina mis acciones, pero se van en ida y vuelta. Lo que yo hago me va determinando lo que yo soy y lo que yo soy va determinando lo que yo hago, pero en ida y vuelta. O sea, mientras más hago cosas buenas, más bueno me pongo. Y como soy bueno, más cosas buenas hago. Y al revés. Eso es lo segundo que el pecado de alguna manera puede cualificar. Lo tercero es que el pecado tiene, por supuesto, esta dimensión religiosa de encuentro con Dios, pero también ética. Porque
Si yo hago algo malo, peco y me afecta mi relación con Dios, pero también daño a la otra persona. Incluso puede ser un delito. Entonces, aquí hay que distinguir muy bien siempre los tres aspectos. Uno es que algo sea un pecado, pero ese pecado además es un mal y ese mal puede llegar a ser un delito. Entonces, las tres están unidas, por ejemplo, pero si yo me perdona el pecado, borra el mal en mí, pero el delito quedó y tengo que responder por el delito. Se fija que no son exactamente lo mismo. Entonces, siempre hay que distinguir bien. Yo, por ejemplo, si yo miento, me rompo mi relación con Dios, pido perdón y después digo la verdad y cerro. Pero si en esa mentira era en un juicio, yo hice un perjurio, me van a hacer un juicio y después me van a poner en la cárcel tal vez o algo así, porque es un delito. Entonces hay que distinguir siempre los tres campos porque de alguna manera todas mis cosas tienen consecuencias sociales y humanas. Entonces, que yo me pida perdón a Dios no me exime de pedir perdón y reparar con el hermano lo que yo hice. Y aunque yo perdone y repare con mi hermano, no me exime de responder ante la sociedad los delitos que puedo haber cometido por el mal. Entonces son tres aspectos distintos que tienen que ser unidos, que no se separan, pero que cada uno tiene que responder en su campo. Y lo mismo, yo por más que me vaya a la cárcel, si no me arrepiento, el pecado no se perdona, sino que pagué el delito, pero no el pecado, ¿no? Y al revés, pedí perdón, me confesé, pero igual tengo que ir a la cárcel, porque cometí un delito. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante a tener presente siempre en estos momentos, ¿no? Entonces, eso es lo tercero. El pecado supone una cierta responsabilidad de reparar el daño, independiente a también reparar en cuanto a delito y a pedir perdón a Dios y a reparar en esa línea del perdón. Un cuarto punto que creo que también es importante tener presente es que el pecado es un tema que interesa a Dios. Interesa a Dios porque a Dios le interesa la relación con el ser humano. El ser humano es un ser que ha sido creado por Dios y para la relación con Dios. Y por lo tanto es inseparable el pecado del perdón ofrecido por Dios y del llamado a la conversión. Y esto se encuadra cristológicamente mucho mejor, porque en realidad en la cristología Jesús existe para salvarnos, es el Salvador, vino a salvarnos, viene a planificarnos. O sea, hemos sido creados, esto es muy importante entender el pecado en este contexto, hemos sido creados para una relación con Dios, para ver, para mirar a Jesús, para ver al Padre, para caminar en camino con Él. Y por lo tanto, siempre que haya una ruptura de esa relación, Dios es el primero interesado en repararla, en perdonar y nos invita a la conversión. Entonces, y eso se ve en que Jesús no solamente creó la libertad donde estaba la posibilidad del pecado, pero al crear una libertad con posibilidad del pecado, al mismo tiempo Dios se comprometió a reparar ese pecado al máximo. Entonces, junto con crear al ser humano, lo creó diciendo, y me comprometo con el ser humano, que si llega a pecar, yo vengo y lo redimo. O sea, el pecado y el perdón están totalmente implicados porque como el pecado es relación con Dios y la relación con Dios nace de un deseo de Dios de relacionarse con nosotros, entonces el perdón está implicado en eso. Al momento de crearnos está ya ofrecido el perdón, porque está ofrecida la relación y porque Dios no se deja vencer por el mal, ni por la muerte, ni por el pecado. Entonces siempre están unidos y por eso nosotros también, nuestra vida humana está implicada en el perdón. La relación con cualquier persona implica perdón. Ahora, el perdón tiene dos aspectos, ¿no? Porque yo puedo perdonar, pero también el otro tiene que querer ser perdonado y perdonarme. Entonces, el perdón es una tarea de todos y tiene ambos lados. Dios quiere perdonar, pero nosotros tenemos que pedir perdón y aceptar el perdón y pedir y convertirnos. Y yo puedo perdonar a los demás y debo perdonar a los demás, pero Él también tiene que pedirme perdón, arrepentirse, y yo puedo perdonar también, pero Él también me tiene que pedir perdón. O sea, en el fondo, siempre la relación va por ambos lados. Entonces, en ese sentido, el pecado tiene un elemento comunitario y el perdón es algo de lo comunitario y está implicado también en esto, ¿no? El pecado es un tema que interesa a Dios y desde el perdón se muestra su verdadero interés. Entonces ahí tenemos los 4 elementos teológicos que creo que son importantes siempre tener presentes, ¿no? Que el pecado nace de la libertad humana, que el pecado también tiene esta dimensión ética y también puede tener delictual,
El pecado cualifica al ser humano y lo marca de alguna manera, y el pecado es un tema que interesa a Dios a través del perdón. O sea, le interesa borrar el pecado, le interesa que no venza el pecado. Finalmente, el último punto antes de terminar sería la descripción de algunos aspectos para comprender mejor el pecado. Y aquí entonces hay 5 puntos que los voy a tratar brevemente, y ustedes también me pueden preguntar y profundizamos de esto, ¿no? El primer punto que es importante tener presente, que dado que el pecado y el ser humano es uno, el pecado de alguna manera es una negación del proyecto de Dios, pero también de mi propia realidad. Es una negación del pecado, el mal que yo hago, en el fondo es un rechazo a depender de Dios y a estar estructurado en Dios. El mal me destruye. De alguna manera yo hago algo que me afecta, que me hace mal, que no cumplo el objetivo, y por lo tanto en el fondo es rechazar lo que como Dios me ha hecho, y en el fondo es rechazar el estar estructurado en Dios. Entonces el pecado en primer lugar es rechazo a lo que Dios quiere de mí, es un rechazo a que nosotros vivimos desde Dios, es el pecado original. El árbol del bien y el mal, no, yo sé lo que es el bien y el mal, no Dios. ¿Y cómo? Porque yo quiero, no porque Dios me dijo no. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí el primer punto de que el pecado es una negación y un rechazo a dejarse depender totalmente de Dios. Lo segundo es que el pecado tiene también otra característica, tiene un aspecto interior y un aspecto exterior. Es decir, yo peco y tengo una culpa interna, pero a la vez yo he hecho una acción. Y por lo tanto el pecado no es solamente el que yo me siente que hice algo malo, sino que el hecho hice algo malo. Por lo tanto, ambas cosas están unidas. Yo porque hice algo malo me siento pecador, y yo me siento pecador porque hice algo malo. Y a la vez, si yo me siento pecador es porque hice algo malo. Entonces, y siempre tiene una repercusión social, no es solo interna. Y aunque sea un pecado muy solitario donde no me ve nadie, pero igual afecto de alguna manera porque yo me afecto, porque yo me empeoro en las relaciones con los demás, porque me pongo mal genio, por lo que quieran. O sea, siempre hay una relación con el exterior y el interior. El pecado no es algo solo interno ni solo externo, tiene los dos elementos. Si yo hago algo que afecta a los demás, también me afecta internamente a mí. Y cuando yo me afecto interno, afecto a los demás. La tercera característica del pecado que es muy importante es que tiene grados. Es decir, hay graves y menos graves. Esto la Iglesia siempre lo ha reconocido, pecados graves y leves, ha hecho escala, las penitencias de los sacramentos siempre es de acuerdo al pecado. O sea, eso es una cosa que se sabe y todo el mundo lo sabe. Entonces aquí hay 2 cosas que decir. No todos los actos malos son iguales. Hay muy graves y menos graves. Por lo tanto, nunca hay que decir cualquier cosa es grave. No cualquier cosa es grave. Hay cosas que son leves, hay cosas que son más graves. Matar no es lo mismo que enojarse, eso lo sabemos. Entonces, y realmente robar no es lo mismo que faltar a misa. Robar un banco es más grave, ¿no? Entonces, son cosas que van en distinto campo. Entonces, eso es primera cosa. Pero por otra parte, y también es importante, los hechos objetivos son iguales. Robar un banco, siempre va a ser eso mismo. Pero la culpa subjetiva depende de muchos otros factores, de la libertad que la persona haya tenido, de la conciencia que haya tenido, de la formación que tuvo, de la cualidad, digamos, cultural, educacional que ha tenido, miles de cosas, de los traumas que haya tenido en su vida, de cómo le enseñaron de chico. O sea, por eso que los pecados nunca se pueden juzgar en su corazón. El corazón lo juzga solo Dios. Los hechos objetivos pueden ser grave o menos grave, y eso se sabe. Esto es grave, esto es menos grave como hecho objetivo. Pero en qué gravedad, qué cantidad de pecado, qué fuerza tiene y qué grave es la ruptura de esa persona con Dios, eso lo sabe solo Dios. Y la conciencia personal. Por eso que hoy día se le da mucha importancia que es la persona en su conciencia la que decide cuándo está preparado o no para comulgar, por ejemplo, o cuando tiene una relación mayor con Dios y necesita mejorarla o profundizarla, o cuando siente que está muy bien y tiene que seguir avanzando, o cuando siente que está mal y necesita conversión. Entonces, esa relación profunda es personal y esa la conoce Dios y la conciencia. Los hechos objetivos externos son todos iguales, pero la culpabilidad puede variar. Eso también es un tema importante a tener presente, la culpabilidad subjetiva.
Pero en las cosas sociales, los delitos hay tipificado y eso, pero también hay atenuantes, ¿no es cierto? Entonces, porque está presente este punto. En cuanto a la culpabilidad que puede tener una persona, hay atenuantes, pero igual los hechos objetivos son objetivos y merecen una pena y un delito. Un cuarto elemento de característica importante es preguntarnos, y esto es como bien importante, ¿afecta a Dios el pecado? Bueno, Dios como trascendente, perfecto, no le afecta en el sentido de que no lo destruye, no lo daña. No se puede decir que Dios se enojó así conmigo o le hice daño a Dios pecando. Así no se puede decir porque Dios es trascendente. Pero tampoco se puede decir lo contrario, como que a Dios le da lo mismo. Porque a Dios no le da lo mismo. Porque a Dios le afecta. Porque Dios nos ama. Porque a Dios no le da lo mismo que yo me dañe. Porque el pecado me daña a mí. El pecado en primer lugar es un daño que yo me hago a mí mismo. Entonces a Dios no le da lo mismo que yo me dañe. O sea, a Dios no le es indiferente mi pecado. A Dios le afecta mi pecado. Dios se conmueve con mis pecados. Esa es la palabra. Dios no le afecta en el sentido negativo, pero se conmueve con mis pecados y trata de liberarme de mis pecados. A Dios siempre va a estar atento a mí, siempre me va a estar buscando. Dios siempre está tratando de que yo mejore porque se conmueve con mis pecados como se conmueve también con mis cosas buenas. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos presente que Dios estará siempre, siempre atento a mí y lo que yo haga no le es indiferente. Uno se podría preguntar, ¿Dios causa el pecado? No. Es propio de mi libertad y de mi conciencia, como ya lo dijimos, y de mi fragilidad. Pero de alguna manera uno puede decir, pero Dios me puso en una condición y me creó precisamente en una condición que yo podía pecar. En ese sentido me dio como las condiciones. Pero Dios dijo, eso es mejor a que no exista nadie. Si quiero que alguien ame libremente, tiene que ser libre y me puedo arriesgar al pecado. Pero ahí entonces Dios dice, pero no me desresponsabilizo de eso y yo muero por él y me hago hombre y lo salvo y me comprometo máximamente con él. ¿Se fija? Entonces Dios no es responsable ni culpable del pecado, pero sí dio las posibilidades de que existiera precisamente para que haya amar, pero él no se desentendió de eso, sino que viene y él mismo sufre los pecados al final. Y al final es el que más sufre el pecado, porque en la muerte él sufre el máximo abandono del Padre y por lo tanto llevó al máximo su condición de sufrimiento. Dios se hizo pecado, dice San Pablo, en ese sentido. Y desciende hasta los muertos y vive y sufre el abandono de Dios en ese sentido más profundo, ¿no? De asumir toda la condición del pecado humano para salvarnos. Dios no se desentiende del pecado. ¿Y Dios castiga el pecado? No lo castiga. En la Biblia a veces se dice así, a veces la catequesis también lo dice, pero y hasta se podría llegar a entender en cuanto a que hay condenación, castigo del pecado, pero en realidad no es que Dios castigue el pecado. Yo abandoné a Dios, es un autocastigo. Es un autocastigo que uno hace. Estoy poniendo aquí la luz, que se está acabando la batería. Entonces la pregunta, ¿es Dios el que castiga? No, no castiga a Dios. Dios no va a castigar nunca. Lo que hace Dios es que deja la libertad. Y aquí entonces, al final de todo, es uno el que se autocastiga, porque es uno el que se autorrechaza. Uno autorrechaza a Dios, uno se aleja de Dios, uno deja a Dios y uno abandona a Dios, eso es el infierno. O sea, uno se autocastigó, se podría decir así, uno abandonó a Dios, Dios no castiga. Ese punto. Pedagógicamente en la Biblia se decía así, catequésicamente se dice así, pero creo que no es lo más correcto. Lo más correcto es decir, uno es el que decide seguir a Dios o no seguir a Dios. Y si decide no seguir a Dios, uno se autocastigó solo, estando solo. Por último, diríamos que las consecuencias que trae el pecado, que sería como el quinto punto final de esta caracterización, diríamos que se podrían decir varias cosas, ¿no? El pecado al final de todo es daño para el ser humano. Daño porque le imposibilita la capacidad de amar. Lo pone solo con uno. Ahora podemos volver a los conceptos del Antiguo Testamento. Es volverse a sí mismo, encurvarse a sí mismo, mirarse a sí mismo. El pecado al final es un momento de egoísmo, es volver al egoísmo. Estar totalmente vivir egoístamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un daño.
Ese es como lo primero que uno tiene que tener muy claro como consecuencia. Y segundo, el pecado al final me tengo que responsabilizar yo, porque soy yo el que hago el mal, soy yo el que afecto a otros, soy yo el que me tengo que ser responsable de los demás y por lo tanto el pecado implica responsabilidades fuertes. Y por lo tanto eso es lo que está detrás del tema de la condenación. La gran pregunta es que si uno para condenarse tiene que ser totalmente consciente y realmente hacer un acto definitivamente contra Dios. Y eso es, no se hace en un puro acto, sino que se hace en la suma de la vida. Es una vida entera totalmente que quiere rechazar a Dios, rechazar el amor, rechazar la verdad, ¿no? Entonces, por eso Dios quiere que todos se salven y procura que todos se salven. Pero finalmente es uno el que se va a responsabilizar de su propio alejamiento de Dios. Pero por otra parte, en ese sentido, el pecado va dejando en uno huellas, como dijimos ya recién, y las huellas van tomando raíces en uno y finalmente uno puede quedar como marcado por el pecado, y eso se llama tendencia al mal. Y eso se llama concupiscencia en un principio por el pecado original, pero también las acciones malas en uno se van enquistando, lo van dejando a uno amarrado y finalmente lo empieza a mover eso. Lo empieza a mover el egoísmo, lo empieza a mover, de alguna manera el mal lo va como amarrando y la persona empieza a ser llevada por el mal, sin dejar nunca de ser bueno originalmente, y por eso siempre puede convertirse hasta el último día. Pero de alguna manera el mal tiene esa fuerza, esa consecuencia, que siempre deja consecuencia. Y lo deja uno situado. Y lo deja situado en una situación donde mientras cada pecado que se comete es más fácil cometer el siguiente. Cada pecado que se rechaza y conversión que llega es más difícil cometer el pecado, ¿no? Entonces este es como el punto, ¿no? Y eso se aplica también en la sociedad. Y por lo tanto, también los pecados personales van dejando huella en la sociedad, en la estructura, y eso se llama pecado social. Por lo tanto, siempre se va a ir dando este tema de que nuestros pecados siempre quedan en mí y quedan en la sociedad. Y por lo tanto, yo tengo que estar toda la vida tratando de purificarme yo de mis pecados y purificar a la sociedad de sus pecados, precisamente porque hay una fuerza que se va instaurando en nosotros, que es lo que Pablo llamó el pecado reinó en el mundo, y nosotros tenemos que siempre luchar por eso. Entonces hay que tener muy claro que el pecado se enquista y empieza a moverse. No es maniqueo esto porque el ser humano es bueno, pero sí quiere decir que el ser humano es histórico y entonces las cosas que hace quedan marcadas en uno y lo van llevando. Eso es para el bien y para el mal, y uno está en una lucha. Por eso uno podría decir que finalmente la vida humana es una lucha y un discernimiento siempre. No entre bien y mal que son iguales, porque uno es más bueno que malo, pero siempre uno tiene que estar en cada momento de la vida en un discernimiento, qué es lo mejor para mí, qué es lo bueno para mí, para ir siempre avanzando y mejorando. Bueno, estas son las cosas que yo quería decir. Creo que habría más cosas que decir. Cuando nos juntemos el martes podemos todos estos temas profundizar. Yo les voy a pedir entonces que como para cerrar la clase, cuando nos veamos ese martes tengamos varias cosas presentes. Uno, tienen que haber hecho todo el foro de discusión sobre natural y sobrenatural y yo haber contestado ya. Eso tiene que estar hecho. Dos, haber escuchado estas clases completas, obviamente, tomado apunte. Tres, haber leído los dos textos bíblicos que dije, eventualmente el que puse de la entidad del pecado, haberlo leído, subrayado y preguntarme todas las cosas que les parezcan que no han comprendido o que tienen duda o que quisieran profundizar. Y cuarto, ustedes de toda esta clase que ha demorado 1 hora 20 prácticamente, que son las dos clases juntas, más la lectura, ustedes me gustaría que profundizáramos algunas cosas de la teología del pecado, de las consecuencias del pecado, de lo que dijimos del mal, del delito. O sea, me gustaría que cualquiera de estos temas que les pareció interesante, que les pareció bueno, que les pareció oportuno, me digan, me gustaría profundizar en esto me pareció interesante, ¿cómo es esto? Ponerme un problema ante esto, si esto no lo entiendo bien, no, yo no estoy de acuerdo con esto de la condenación no me parece, esto del infierno, el infierno me parece que usted no lo dijo, no sé, me pueden decir varias cosas de estas. Entonces al final la clase yo les voy a pedir ambas cosas, ¿no? Vamos a discutir, voy a comentar lo del foro, vamos a ver los textos bíblicos y voy a esperar que me digan cosas
y luego vamos a ver estos temas y voy a esperar que usted me diga. No quiero que llegue a la clase y bueno, ¿hay alguna duda? Y nadie diga nada, no, ni una duda, no, está todo claro. No, eso no me sirve. Tenemos que volver sobre estos temas que son existencialmente muy importantes, ¿no? Bueno, espero que les haya servido esta clase, espero que les vaya muy bien y nos vemos entonces el martes 28 y desde la lejanía me acordaré de ustedes en clase y ustedes también hagan una oración para que me vaya bien en este congreso. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces el martes 28. Un abrazo.